Muy buenas noches, mis queridos huevidentes. Pues, mis queridos estanteros, hoy es 15 de septiembre. Es un día de festividad, es un día de descanso, es un día de alegría. De hecho, tenía la intención de únicamente grabar un pequeño video conmemorativo de la fecha, 2-3 comentarios sobre eso y vámonos. Pero pues la realidad, la terca realidad insiste en hacernos llegar aquí. Vean, vengo hasta de Mexicanote para que no digan que no estaba yo con el día 15 de septiembre. Pero, ¿qué pasó hoy? Pues, contrariando una resolución de un juzgador federal, el presidente de los mexicanos promulgó la mal llamada reforma judicial. Una reforma que ha tenido en torno a su proceso por lo menos 8 suspensiones que ninguno de los poderes ha respetado. Y ahí vamos a comenzar con el primer punto. Ojo, no están ordenando la suspensión de una reforma constitucional. Están ordenando la suspensión del proceso legislativo por vicios en el procedimiento. Si ustedes se dan cuenta, no están impugnando el resultado, sino los pasos previos para este resultado. Y eso sí es materia de interposición de amparo y materia de suspensiones, ya sean provisionales o definitivas, como se han ido dando. Pero la autoridad, el poder legislativo con esa mayoría ilegítima, aunque legal, el poder ejecutivo que tiene la intención de ejecutar sus intenciones, no les ha importado. Poco les ha importado lo que la autoridad jurisdiccional ha ordenado. En tal consecuencia, pues el resultado está a la vista. Hoy, en la tarde, se promulga. Ellos odian los sabadazos, pero no les importó dar un domingazo. Ellos odian el nepotismo, pero no les importa que ahora el hijo de él va a estar en Morena. Ellos odian la corrupción, pero son tan corruptos o peor que los anteriores. Pero una cosa sí es muy importante de señalar, el llamado presidente de tonto no tiene un pelo, no tiene un solo pelo. Mentiríamos y compraríamos el discurso absurdo que él nos ha vendido de que es un tonto. No, es muy listo. Ha sabido anotar. Ha sabido estudiar la historia. ¿Supo estudiar en qué momento Lázaro Cárdenas desmontó el poder de Plutarco Elías Calles para hacerlo desaparecer como jefe máximo de la revolución? Y ahora él, como jefe máximo de su cuarta transformación, ha colocado a su hijo como candidato a un cargo dentro de Morena. ¿Y por qué? Pues porque él ya ha dicho, me voy a retirar y no voy a recibir a nadie, pero a su hijo no va a dejar de recibirlo. Él va a ser el lazo conector entre el presidente y la presidenta. Es decir, el bastón de mando se va a transformar en bastón de mande. Porque además la presidenta, como lo dijo Reyes Heroles de López Portillo, va a ser una princesa encorsetada. Va a ser encorsetada porque el partido no lo controla ella. Va a estar encorsetada porque las cámaras no las controla ella. Va a estar encorsetada porque las gubernaturas no las controla ella. Pero además va a estar encorsetada porque el partido, vaso comunicante entre las decisiones políticas y la ejecución de estas, va a seguir en manos del mismo individuo que, sin ser el presidente del partido como lo fue en su fundación, va a seguirlo controlando a través de su hijo. Y la reforma judicial, además, no es más que el control de un poder, como se lo aconsejó. Se acaba de caer lo que yo creía de él, lo que es Lula da Silva. Porque Lula da Silva le dijo, controla el poder judicial para que no te hagan lo que me hicieron a mí, le hicieron a Dilma. Sí, solamente que aquí en México el poder judicial ha servido de contrapeso. Y volvemos es que el poder judicial deja libres a los delincuentes. No. Quien deja libre a los delincuentes es el Ministerio Público. Y el Ministerio Público, ¿qué creen? Aunque autónomo, es parte del poder ejecutivo. Es que la prisión preventiva oficiosa debe interponerse a fuerza. Sí, pero eso no es cosa de los jueces, es cosa del poder legislativo, que además la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya se cansó de decirles que es inconvencional, va más allá de la Constitución. Recuerden que el artículo 1 consagra el principio de supremacía de los tratados. Si un tratado del cual México es parte da una mejor condición al individuo, hay que estarse al tratado. Y los tratados internacionales están en contra de la prisión preventiva oficiosa.
¿Y qué hizo el presidente a través de su poder legislativo? Una iniciativa constitucional para ampliar el catálogo de prisión preventiva oficiosa, que además, casualmente son faltas que pueden ser cualquier individuo, ¿eh? Ahora, por defraudación fiscal, usted se va a la cárcel. No declaró una factura o omitió una declaración, usted se va a la cárcel, mientras averiguamos. No importa, llámese Carlos Slim, no llámese Juan Pérez. Por otro lado, la reforma judicial, que no es tal, lo único que está haciendo es desmontar la estructura de este poder y en consecuencia está rompiendo el equilibrio de poderes. Dicen, es que no fueron elegidos democráticamente, perdón. El artículo 39 constitucional señala muy claramente que la república es una república representativa, no es una república de asambleísmos, no es una república de tómbolas. Nosotros damos nuestro voto para que alguien nos represente. Y esos representantes, a través de los mecanismos constitucionales establecidos, son los que designan a los magistrados, claro, hasta que el señor presidente puso a una plagiaria de tesis y después puso a otra que no sabe ni cuántos artículos tiene la Constitución. Que me disculpen los estudiantes de Derecho, que aquí tengo varios y que los conozco. Y se los decía yo a ellos, aquí tengo a mi alumno Oscar Gómez y por ahí debe estar mi amigo y alumno Gabriel. Yo me cansé de repetirles, terminar la licenciatura les otorga un documento que les habilita como licenciados en Derecho para ejercer la profesión, mas de ninguna manera los habilita como profesionales, porque solamente les estamos dotando de las herramientas para que ustedes adquieran la experiencia. Y ojo, están haciendo un uso faccioso del discurso. Ellos leyeron claramente a Goebbels, escucharon claramente lo que es, leyeron y entendieron lo que era la reforma política de Reyes Heroles. ¿Por qué están queriendo quitar a los diputados plurinominales? Porque los diputados plurinominales establecidos por Jesús Reyes Heroles en la reforma de 1977 fueron el primer boquete al partido hegemónico llamado Partido Revolucionario Institucional. Y obviamente, ese primer boquete fue abriendo fisuras en el sistema. Solo que en el 2000, cuando llega el Partido Acción Nacional, hicieron lo que había advertido don Manuel Gómez Morín. Por cierto, felicidades a los panistas que quedan en pie, porque hoy celebran su aniversario de fundación. ¿Qué decía Manuel Gómez Morín? Cuidado con ganar el gobierno y perder al partido. ¿Y qué creen? Que ganaron el gobierno y perdieron al partido. Y 12 años de gobierno panista no sirvieron de nada. Pero los priistas, cuando regresaron, creyeron que la estructura seguía igual. ¿Y qué pasó en el camino? Que los priistas se olvidaron de los pobres, se olvidaron del pueblo, esa palabra tan abstracta pero tan funcional. Y ya saben quién tomó nota de todo esto. Y al tomar nota de todo esto, se dedicó a hacer un discurso divisor. Pero divisor desde una lógica. Ustedes han sido olvidados, a ustedes no los voltean a ver, voten por mí, yo voy a voltear. Y ha hecho caso. Ha destinado cantidades millonarias para comprarlos. Él mismo lo dijo. Atender a los pobres es una estrategia política, no es una estrategia social. Y lo dijo Dolores Padierna en una entrevista. Nosotros no queremos que dejen de ser pobres, porque cuando dejan de ser pobres votan contra nosotros. Y ahí están los videos. Y el último consejo se los dio el mismo Lula da Silva. Deshazte del poder judicial independiente porque te va a poner piedras en el camino. ¿Pero qué creen? Todo esto no le va a servir a Claudia Sheinbaum, porque Claudia Sheinbaum va a seguir igual de encorsetada. Y no. Es muy cierto lo que dicen muchos corifeos de la 4T. No vamos a ser como Venezuela. Vamos a ser como el México del Priato de 1953 con Adolfo Ruiz Cortines. Un México donde no se movía una sola estructura política si no era con el consentimiento del presidente. Donde el presidente ponía a los diputados federales, a los senadores y a los gobernadores. Y los gobernadores ponían a los presidentes municipales. Con la mascarada de la representación del pueblo. Así lo decía lo decía el mismísimo Adolfo Ruiz Cortines. Un gran presidente, sí. Y hay un tema peor. Este control que están estableciendo ahorita no va a servirle eternamente a Andrés Manuel. Suponiendo, sin conceder, como decimos en la jerga jurisdiccional, que Andrés Manuel haya sido un buen presidente. Suponiendo, sin conceder, que Claudia Sheinbaum pretende ser una buena presidenta. ¿Qué va a pasar cuando llegue un Gustavo Díaz Ordaz, un Victoriano Huerta o un Plutarco Elías Calles al poder? ¿Qué es lo que va a pasar?
cuando tengan todo el control. Ya lo dijo Claudia en el IPN, que no existirá la educación de paga. Voy a cerrar esta reflexión de hoy porque, insisto, yo no quería hacer programa porque quiero divertirme, pero esta reforma sí lo hizo, contándoles una anécdota, señores. Y ustedes, ahora sí que como decíamos en clase, se los dejo de tarea. El día jueves abordé el transporte en el cual me traslado desde esta su casa a la Ciudad de México a laborar. No es un autobús, es una camioneta tipo shuttle con boletera integrada para darte el boleto cuando pagas. Pero al igual que el día martes, el jueves no funcionaba la boletera. El primer día tardamos más de casi media hora en salir cuando teníamos que salir a 1 hora. El jueves volvió a pasar lo mismo. Era el mismo chofer y me quejé con él. Oye, ¿qué? ¿Se va a hacer costumbre o qué? ¿Pero qué creen? Que el único que se quejó de 25 pasajeros que estaban esperando fui yo. ¿Y saben qué noté? Que las demás personas me veían con molestia. Señores, si somos incapaces de defender cuando algo nos está afectando directamente, no en una abstracción como la reforma judicial, sino en que no nos están arrancando porque el chofer no te puede cobrar porque su boletera no funciona, ¿qué nos esperamos entonces ante las abstracciones? Cuando solamente una persona levanta la mano y las demás se quedan calladas. Señores, necesitamos un partido político de izquierda o de derecha porque no los tenemos. Pero un verdadero partido que tal vez retome los viejos trabajos de la oposición antigua. Por ahí publiqué, y se los voy a compartir en la semana otra vez, la carta que Manuel Gómez Morín le dirige a José Vasconcelos en 1928. No es tan fácil hacer un partido, pero hay que hacer la labor, porque la sociedad no está acostumbrada, porque la sociedad no está preparada, porque la sociedad es más fácil que está acostumbrada a recibir un dinero y quedarse callada, o está acostumbrada a no decir nada porque ¿para qué? No sirve, o que está acostumbrada a que si algo gano, no me importa lo demás. Señores, Andrés Manuel no transformó a México. Se aprovechó del México que existe. Del México que se queja solo en ocasiones cuando realmente les afecta. Es más importante decir que la selección sirve para pura fregadera. Es más importante decir que por fin el América le ganó a las Chivas, aunque sea 1-0. No importa que hoy hayan promulgado a las 6:30 de la tarde, cuando nadie lo está siguiendo porque están las fiestas, la mal llamada reforma en violación de una orden jurisdiccional. Porque dicen, no me vengan con que la ley es la ley. Y ya están preparándose las impugnaciones, las apelaciones. Pero mientras esto se da, ahora, dicen los juzgadores, en el último de los casos, nos vamos a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Y quién les dice que no va a denunciar el tratado? Total, si no le importa lo que decimos nosotros, ¿qué más le puede importar los que digan de afuera? Yo solo me quedo con una cosa, y lo voy a escribir y se los voy a enviar. Un 10 de octubre de 1824 asumió el poder José Ramón Adaucto Fernández y Félix, Guadalupe Victoria para los cuates. Asumió el poder y se dedicó a llamar a gente con el 100% de capacidad, no atendiendo a su lealtad. Y por eso en su gabinete tuvo personas de la talla de Lucas Alamán y de Manuel Mier y Terán y de Anastasio Bustamante y de Vicente Guerrero. Y fue capaz de perdonar la rebelión de su vicepresidente Nicolás Bravo, porque por encima de los intereses mezquinos estaban los intereses nacionales, los cuales prometió proteger. Y yo solamente recuerdo que hace 6 años una persona levantando la mano dijo: protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. Pues es tiempo que la nación lo demande, pero la nación, no uno aquí, no otro allá, todos. Y por supuesto castigar a aquellos que fueron a defender el programa de nos vamos a oponer a esa reforma y terminando votando por ella. Si me refiero a ustedes, Yunes, traidores, ustedes dijeron que no iban a votar por ella, por eso se postularon por el PAN. No me vengan ahora con que los querían obligar a no votar por esa iniciativa. Ustedes se vendieron. Lili Telles hizo un teatro, pero no fue inexacta cuando les arrojó 30 monedas.
porque ustedes fueron a pedir el voto de los veracruzanos diciendo que iban a proteger sus intereses votando en contra de esa iniciativa. ¿Se imaginan ustedes qué bonito sería que cuando cualquiera de los Yunes llegue a un restaurante? Nosotros, Osvaldo, y ahí te va cómo. Imagínate que llegan a la parroquia los Yunes a tomarse un café. Yo estoy sentado ahí y en ese momento volteo y le digo a mi mesero, la cuenta, pero si no ha pedido, entonces me largo, no puedo estar en un lugar donde un traidor está desayunando. Y que todas las personas que están ahí pidan la cuenta para levantarse y retirarse. No, pero espérense, no, o se van ellos o nos vamos nosotros. Que lleguen a un evento y que todo mundo se haga a un lado. Que les hagan el vacío. En la antigua China, cuenta la leyenda, que cuando una persona cometía una sanción muy grave, se le ataba a una estaca, con una cierta libertad de movimiento, pero no más allá. Se les daba alimentos, bebidas y protección del clima, pero pero a la par de que los amarraban a ellos, colgaban a su sombra. Desde ese momento nadie les dirigía la palabra, nadie. Ellos terminaban muriendo de hambre porque se resistían a comer por la muerte civil a la que habían sido sometidos. Esta es la nación que se los puede demandar. Esta es la nación que se los puede reprochar. Pero yo quiero ver, Osvaldo, cuántas personas van a ser capaces de hacer eso cuando los vean llegar. Cuántas personas van a tener el valor civil de hacerlo. Y por supuesto, hay que empezar a iniciar la labor de información. No se puede... A ver, ¿cómo vas a seleccionar a los magistrados? Si tres te los va a poner el Poder Ejecutivo, tres el Legislativo y otro es un judicial computado. Pero además en la planilla te van a poner quién postuló a quién. Con que el presidente se dedique a decir los candidatos que yo postulé, aunque no digan nombres. La gente va a decir, no, pues yo voy a votar por los que puso el presidente. Eso es a lo que se lo tenemos que demandar. Lástima que don Guadalupe Victoria no está vivo, porque se los podría reprochar. Yo traje a gente capaz, no a gente leal, porque mi lealtad no era un partido, mi lealtad se llamaba México. Así que, sí se lo podemos demandar. Mientras tanto, les agradezco que me acompañaran en esta charla y recordemos que la independencia inició un 16 de septiembre de 1810 a las 5 de la mañana y no el 15 de septiembre, que es día de San Porfirio. Y por eso la hemos establecido en esa fecha. Y recordemos, gloria y honor eterno al primer individuo que dio como gobernante el grito en Dolores, su majestad imperial Maximiliano de Habsburgo, y que fue el primero que mandó a hacer un monumento en honor a nuestros próceres patrios. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo del lugar de México, el planeta o el universo, desde el cual nos acompañen. Y por supuesto, ¡que viva México!